Segunda carta a Timoteo, digámoslo así. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén. Bendito seas tú, Dios Padre amado, Dios Todopoderoso eterno, Señor. A ti damos alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos, oh mi Dios. Padre amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por los alimentos que hemos consumido, Padre eterno. Y gracias, mi Dios, porque eres tú que pone el querer como el hacer para estar aquí congregados y buscar tu dirección y tu guianza. Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor. Danos revelación y entendimiento por tu Espíritu y por tu palabra en esta hora, Señor, y que seas tú edificando nuestras vidas y ministrando nuestras vidas, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Todo te lo presentamos y te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Una de las cosas que claramente hay que entender en esta carta de Timoteo es el hecho de que si todos los líderes del pueblo de Dios hubieran tenido en cuenta esta carta, realmente no se hubieran cometido tantos errores y tantas equivocaciones como se han cometido. Si todos los líderes. Sí. Si todos los siervos de Dios, todos aquellos que predicaron y enseñaron la palabra de Dios, realmente se fueran conformado a aplicar su corazón a lo que Pablo recomendaba a Timoteo, no tuviéramos tantas equivocaciones y tantos errores dentro de lo que es la enseñanza del cristianismo. Amén. Porque claramente este libro fue escrito para todo aquel que quiere ser líder, para todo aquel que siente servir a Dios. ¿En qué condiciones debe servirle? ¿Qué Dios espera de él? ¿Cómo él debe comportarse? ¿Cómo él debe manejarse? ¿Cómo él debe prepararse? ¿Cómo él debe capacitarse? Todo está en esta carta. Amén. Y el hecho de que una persona que sirva a Dios no tenga en cuenta todos estos consejos, realmente puede llegar a equivocarse. Muchos errores. Claro, que va a cometer. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que él cree que debe hacer, pero sin seguir la guianza. Amén. Así que esta carta de Timoteo es vital para todo aquel que quiera servir a Dios. Ya hemos visto que Pablo ha venido dándole una serie de recomendaciones y de exhortaciones a Timoteo para que él pues pueda hacer su labor, para que él pueda servir al pueblo de Dios y para que no tenga tropiezo, para que no tenga problemas. Amén. Y para que la gente realmente puedan valorarlo y puedan respetarlo en su autoridad y en lo que él vaya a hacer. Así que aquí está todo el consejo para cómo un siervo de Dios debe sostenerse y mantenerse. Amén. Tanto espiritual como intelectualmente. Y aquí lo que vamos a leer es la continuación de todos estos consejos y de esta exhortación. Dice él: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, le dice Pablo a Timoteo, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. ¿Qué quiere decir longanimidad? Longanimidad, buena pregunta. Mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. La longanimidad tiene que ver con, es perseverancia, pero tiene que ver con el tiempo, como a largo plazo. Y con mi generosidad, con mi bondad. O sea, como yo he permanecido en Como es perseverar. Como amén. longitud. Pero no solamente es el tiempo, mi constancia en esto. Amén. De verdad que uno a veces le da más énfasis a algunas palabras que a otras, ¿verdad? Sí. Pero mire que hay que estar preparado en todo, porque si no lo corchan. Amén. Mis persecuciones, dice, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Claramente, Timoteo ha sido un testigo del servicio, del ministerio de Shaul. Él ha visto todo lo que él ha padecido, todo lo que las penalidades que sufrió y todas las cosas que sufrió, y cómo ha sido fiel. Amén. Cómo ha permanecido en la fe y en el amor a Dios, en el amor al reino de Dios. Él ha podido palparlo de primera plana. Amén. No es que alguien se lo contó, sino que él realmente lo vio. Así que Pablo lo que lo insista es a que realmente siga el ejemplo. Amén. Que no se deje menoscabar, que
que no se deje de desanimar, sino que al contrario, se fortalezca en eso. Amén. Ahora dice él, hay algo interesante aquí. Dice, como los padecimientos que sufrí y de todos me libró el Señor. ¿Cómo así que el Señor lo libró de todo? Y las pedradas que le dieron, y los azotes que le dieron, y la cárcel que sufrió. ¿Cómo interpretamos de que de todo lo libró el Señor? Pues no ¿Qué? murió. Amén. Ese es exactamente. Fíjese bien. Y no solamente eso, pastor, sino que no solamente que no murió, sino que la clase de personas a que lo hizo él, o sea, lo que eso hizo en él, o sea, como creyente, como persona, porque sobrevivir eso, o sea, tiene que afectarte, o sea, de una forma, Amén. de una forma positiva. Ahora que no murió, hay que verlo de dos puntos de vista. Que él no murió físicamente, o sea, no lo mataron físicamente, pero que tampoco pudieron menoscabar su fe. Eso Amén. es lo que quise decir. O sea, no pudieron quitarle su fe, matarle su fe, aun cuando lo apedrearon, aun cuando lo latigaron, aun cuando lo encarcelaron, aun cuando lo amenazaron, aun cuando lo persiguieron, no pudieron menoscabar su fe y su amor a Dios y su servicio a Dios. Amén. Cuando dice que Dios me libra de algo, no solamente es que me libró de que no pasé por el dolor de pasar por aquello, sino que aunque pasé por ese dolor y ese sufrimiento, yo he conservado mi fe. Amén. Que ni esa enfermedad, ni ese azote, ni nada de eso ha logrado que yo deje de creer, que yo deje de confiar en Dios, que yo deje de hacer lo que siento que debo hacer. Amén. Porque hay personas que se desaniman, hay personas que, porque nos enfermamos y vemos que Dios no nos sana, entonces ya dijimos, no, yo ya no creo. Dios no, en realidad no sana a nadie. No me quiere escuchar. Pero lo que realmente no estamos viendo, que lo que está en fuego no es la enfermedad, ni es la vida física. Lo que está en fuego ahí es tu fe y nuestra fe. De que yo no me deje menguar por cualquier cosa que me ocurra, sino que crea de que pase lo que pase, yo debo seguir creyendo. Que es lo que hablamos el sábado antepasado, ¿verdad? Amén. Cuando hablábamos de cuando Joab le dijo a su hermano de que esforcémonos, seamos valientes y que Dios haga conforme a su voluntad. O sea, uno tiene que creer que Dios es capaz de cualquier cosa, confiar en Dios su vida, pero dejar que sea Dios el que haga. Si hace o no hace, yo debo seguir creyendo de que Él es Dios. Amén. ¿Que por qué razón no me sanó? Bueno, solo Dios lo sabe. Pero lo que yo tengo que decir es, como dijo Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, que es lo más importante. Amén. Dice, sí, dice Pablo, en el versículo 12, y aquí lo afirma él. Dice, sí es una afirmación. Amén. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías, padecerán persecución. Recuerda que el Señor dijo, el que quiera seguirme, ¿qué? Tome su cruz y sígueme. Si usted quiere ser odiado, hable la verdad, confiese la verdad, diga la verdad y viva la verdad, y no mucha gente lo va a querer. Amén. Porque la verdad no es apreciada. Amén. Y Pablo no está mal, porque el mismo Mesías que le dijo a los discípulos, no se olviden que si a ustedes los aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Amén. O sea, es la cruz que tomamos cuando decidimos creer en el Mesías y confiar en Dios. Amén. Dice, por su parte, los hombres malos, o sea, ¿qué le va a pasar al que cree? ¿Y qué le va a pasar al que no cree? Amén. Dice, por su parte, los hombres malos y embaucadores. ¿Qué es un embaucador? Que comete fraude. Que engaña. Que engaña. El que engaña, el que hace trampa, el que... Hay otra palabra para eso, ¿verdad? Ilusionista, embaucador. Que ilusiona. Sí, Flamoyador. como esos que cogen la bolita, las tapitas esas, y dónde está la bolita, y dónde está la bolita. Estafadores. Estafadores. Amén.
Ahora, un estafador tiene que ver no solamente con la fe, sino con el bolsillo también. Claro. Amén. No solamente te roba la fe, sino que te roba el bolsillo. Que de eso- Te saquea el de eso bolsillo. se trata. Amén. Bueno, sabemos mucho de eso en la televisión, ¿eh, pastor? Santo Dios. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. O sea, toda esta gente que toma el evangelio como medio de ganancia, como medio de negocio, al final, tanto es el engaño que ellos practican que al final ellos mismos son engañados. Porque al final no van a sacar nada. Amén. ¿De qué le sirve a un hombre alcanzar tanta fama y tanta riqueza en esta tierra si al final todo tiene que dejar? Al final la fama pasa, los títulos son botados a la basura, los hombres ya ni son recordados después. Amén. Pero lo que sí queda es un juicio pendiente. Amén. Así que, pero Y es un juicio bien grande que si lo podemos analizar bien, es algo que debería llamar la atención a todo tipo de personas que hacen engaño, porque el Mesías dijo que hay de aquel que hiciere caer a uno de estos pequeñitos, más le puede que se atarle una piedra de molino en el cuello y se eche al fondo del mar que uno de estos pequeños de tierra. amén, amén. Cuando dice pequeño no está hablando a un niño, está hablando a una persona que está anhelando el conocimiento de la verdad y por causa de sus predicadores de la prosperidad de ellos esconden la verdad. Amén. Ese es el juicio bien grande. Ahora, ¿qué hace que una persona se engañe a sí misma? Que no pueda ver la gravedad del mal que causa. La misma maldad. Por eso Pablo dice, los hombres malos, ¿qué? Y embaucadores. O sea, para una persona ser embaucadora... El egoísmo también. Para una persona ser embaucadora, para una persona ser estafadora o engañadora, tiene que haber maldad en su corazón. Porque nadie puede ser embaucador así por así. Pero además da por falta de conocimiento, por falta de... No tanto es maldad por falta de conocimiento, sino por no renovación del corazón. O sea, ¿qué es lo que pasó? Porque una persona que se dice que es nueva criatura porque se ha creído y se ha bautizado, ¿por qué tiene maldad en su corazón? O en realidad la persona no nació de nuevo. Amén. Por lo tanto, la maldad no fue quitada de su corazón no fue cambiado. Dios no cambió su corazón. Porque no vino buscando eso, no vino a la fe. Le pasó lo de Simón, que vio en la predicación del Evangelio un poder para hacer dinero. Simón el mago, ¿se acuerdan? Cuando ve a los apóstoles poniendo las manos sobre las personas y que hablaban lengua, le dice, dame ese poder a mí para que yo también ponga las manos. Pero no estaba haciéndolo porque quería predicar el Evangelio, sino que porque quería ¿qué? Buscar dinero. Amén. Entonces, este es el punto aquí. Dentro de ellos también debe haber algo que Dios está permitiendo, porque algo que estaba, por ejemplo, Saulo, que perseguía a toda la gente y los mataba. Ajá. Imagínense, Dios vio algo en él que tenía en su corazón que iba a servir para bien, ¿no? Amén. Algo lo cambió. O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Sí. Fíjate qué pasaba con Pablo, que él tenía el celo por Dios. ¿No será que él es eso? Lo que le faltaba era la verdad. Una vez que encontró la verdad, unió esa pasión con, o sea, ese celo con esa verdad, entonces fue cuando le vino el cambio. Digo yo. Amén. En realidad, una persona puede ser muy mala. Una persona puede ser muy mala, pero si cuando Dios se le revela, si cuando escucha el mensaje de Dios, realmente es Dios quien lo trae, es Dios quien despierta en él ese deseo de querer buscar a Dios y de enmendar su vida, esa persona va a cambiar. Pero si el malo que viene, no viene porque realmente Dios despertó su oído, sino porque ve otra cosa en el Evangelio, pues claramente su corazón no va a cambiar. Dios no le va a dar un corazón nuevo porque no se lo puede dar, porque él no está renunciando a eso. Se está viendo es como la conveniencia. Claro, es lo que él ve. Amén. Y eso pasa en la vida, pasa mucho eso.
¿Cuántas personas hay que se casan con otras por conveniencia, no por amor? Amén. Así pasan en este punto. Y dice, pero tú, dice Pablo, pero tú a Timoteo, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. Amén. Claramente Pablo dice, los malos van a hacer esto, eso tú no lo vas a cambiar. Pero tú, que tienes ese llamado y que tienes amor por Dios, persiste. O sea, ¿qué significa? No te confíes, no te conformes con que ya creíste, con que ya conoces la verdad, sino persevera en eso, persiste en eso. Amén. Y no solamente persevera, sino que anhela y prepárate más. Busca cada día prepararte más. Amén. Dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. O sea, la tranquilidad que tiene una persona es saber de quién aprendió. ¿Quién me enseñó a mí? ¿Quién fue que Dios usó realmente para que yo llegara a conocer lo que conozco? Amén. Por eso que en alguna parte el mismo apóstol Pablo habla de que dice que meditéis en la vida de aquellos que os enseñaron. ¿Qué ejemplos dieron? ¿Cómo vivieron ellos? Amén. Así que uno tiene que también oír, pero saber de quién va a oír. Amén. Dice, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras. Una de las cosas que tiene y tenía el pueblo judío es que se elogian de eso, de que a sus hijos les enseñan la Torá, les enseñan la palabra desde que están en pañales. Amén. Nosotros, en este tiempo, el cristianismo y los creyentes somos un poco flojos en eso. Amén. Y en realidad no enseñamos mucho a nuestros hijos. Y no enseñamos, ¿sabe por qué? Porque ni nosotros mismos sabíamos. Ni nosotros mismos conocíamos. ¿Qué le íbamos a enseñar? Lo que le enseñábamos era la experiencia de lo que vivíamos, o de lo que nos dijeron, o de lo que vimos. Pero una vez que ya tenemos conocimiento, sí hay que aprovechar este conocimiento para que irlo sembrando en nuestros hijos. Amén. No te acuestes sin que tus hijos te vean orar. No comas sin que tus hijos te vean orar. ¿Por qué? Porque primero tienes que dar el ejemplo. Y luego entonces levanta a tu hijo y ora. Yo a veces le pregunto a Natanael por la noche, Natanael, vamos a orar para acostarnos. Y él me dice con la cabeza que no. Hay días que sí, se levanta y se sienta y ora conmigo rapidito. Pero hay noches que no, que tiene sueño, tiene pereza o está bravo y no quiere. Entonces yo me siento en la orilla de la cama y empiezo a orar y al ratito él se levanta y pone las manitas así. Entonces es el ejemplo. Y la comida es igual. Estos días me corrigió él, porque yo por el afán de que tenía que ir a hacer algo, y llegué, me senté y empecé a comer y él estaba a mi lado. Y de repente me dice, papá, y yo le dije, ¿qué pasó? Y hace así. Y me corrigió, yo, bendito sea Dios. Entonces, ¿verdad? Son cositas que uno cree que no tienen importancia, pero tienen mucha importancia. Mire, sobre todo ustedes las mujeres. Bueno, las mujeres tenían la oportunidad de estar más tiempo con los hijos. Hoy en día las mujeres también trabajan igual que uno. Pero las mujeres que tienen oportunidad de estar con sus hijos, aprovechen ese tiempo para inculcarles la palabra. Porque ¿de quién aprendió Timoteo la palabra? De su abuela y de su mamá. Amén. Pero si no lo hicimos con nuestros hijos, porque en realidad yo no lo hice con mis hijas, al menos si Dios nos concede vida y la oportunidad, hagámoslo con nuestros nietos. Amén. Y el que tiene hijos, pues, trata de hacerlo con sus hijos. Amén. Dice, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mesías. Ahora, dice que las Escrituras pueden hacernos sabios, ¿para qué? En la salvación. Amén. Pero la salvación, ¿qué es en quién? En Yeshua. Ahora, ¿por qué Pablo aclara esto? Porque claramente el pueblo judío conocía la palabra. Amén. Tenía conocimiento de la palabra, pero les faltó, a los que no creyeron, ¿qué les faltó? La fe en Yeshua. Amén. Amén. Entonces claramente
lo que la palabra de Dios, lo que las escrituras, y aquí Pablo claramente sabemos que está hablando es de las escrituras del primer pacto. Amén. ¿Por qué sabemos eso? Porque realmente son ellas las que les daban el testimonio al judío de aquellos tiempos de que la salvación venía. Amén. Y que Yeshua era la salvación para sus vidas, así como lo fue para nuestras vidas. Amén. Así que todo aquel que quiera fortalecerse y conocer más de la salvación tiene que estudiar ¿qué? Las escrituras. Amén. Dice, hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mesías. Estos días escuché como una charla entre dos personas que hablaban acerca de la fe y de las obras, ¿verdad? ¿Qué es más? ¿La fe o las obras? Yo creo que Las dos. las dos. Porque sin fe no va a haber obra. Porque o sea, yo creo que las obras, bueno, es algo, porque hay gente que hace buena obra pero no tiene fe, hay gente que tiene fe, Sin fe no sabe lo que hay que ir. se Ok. demuestra con obras, pero hay gente que tiene fe y no hace obras, entonces es algo un Ok. poquito complicado. La fe y las obras van unidas. Amén. No puede haber fe sin obras, Ni podría haber pero sí puede haber obras sin fe. Ah, sí. Ah, sí. Amén. Hay una cosa. No puede haber fe sin obras. Amén. Y si la hay, no es fe, porque es una fe muerta. Pero sí puede haber obras sin fe. O sea, hay gente que puede obrar no porque crea, no porque su fe le esté creyendo a Dios, sino por necesidad, por obligación, por lo que sea, él lo puede hacer. Entonces, cuando Pablo habla de la fe, claramente está hablando es de que aquel que realmente ha creído en Dios, aquel que realmente ha nacido de nuevo, que se le ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu, realmente no se va a quedar inactivo, no se va a quedar pasivo. Él va a obrar. ¿Por qué va a obrar? Porque el Espíritu de Dios lo mueve a hacer el bien y a hacer lo que es bueno. Entonces, en realidad, yo no voy a demostrar haciendo cosas que tengo fe. Es un error. Sino las obras que yo hago darán testimonio de si tengo fe o no tengo fe. ¿Y en quién he creído? Amén. ¿Se me entiende? Entonces, el problema no es que yo tengo que obrar para demostrar mi fe. No lo veamos así. Usted no debe obrar para demostrar su fe. Sus obras van a demostrar su fe. Porque si usted obra para demostrar su fe, usted no tiene fe. Usted está haciendo para que lo vean. Amén. Pero la persona que realmente tiene fe va a obrar. Ahora, el que no obra es porque no tiene fe. Ahora, puede ser que alguien obre sin fe. Amén. Hay gente que obedece porque cree que al obedecer va a ser bendecido y va a obtener cosas, pero no está obrando en la fe de la voluntad de Dios. Es que la fe viene con la obediencia. La obediencia es la obediencia en quién tú has creído que por esa fe voy a obedecer lo que Dios dice que tengo que hacer. Como Abraham, su fe fue contada, pero ¿por qué él obedeció? Sí, pero Abraham obedeció no para demostrar fe. Abraham obedeció porque tenía fe. Por eso. Amén. Por eso, porque él obedeció a ese Dios que le estaba diciendo y eso lo llevó a él. Ahora, el punto es que hoy en día, ¿qué es fe? Hay fe común y hay fe en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la fe común y la fe en Dios? La fe común es que uno cree, cuando uno pone la fe en un negocio, Cuando yo puedo alcanzar algo, cuando yo creo que si me propongo algo lo voy a hacer. Con su fuerza. En la fuerza de la persona. Amén. Que es la fe de la obra que no tiene fe en Dios, sino que si yo hago lo que Dios dice, entonces voy a obtener el bien que Dios demanda. Eso es una fe en que yo le creo a Dios que es lo que dice, pero no obedezco a Dios en todo lo que dice, sino en aquello que yo creo que me conviene. Entonces, por lo tanto, aunque obro, no estoy obrando en una fe genuina, estoy obrando simplemente en una fe que me conviene, en una obra que me conviene.
Pero la verdadera fe, mi hermano, la verdadera obra de fe es aquella que la persona hace porque Dios ha cambiado su corazón. Tú no lo haces para ganarte el favor de Dios. La persona no hace la obra para demostrarle a Dios que cree. No, la persona obra porque el amor de Dios está en él. Amén. Y ahí no hay discusión. Yo veo que entra la discusión de que no, que la fe sin obras está muerta. Es verdad, pero no se obra para demostrar la fe. Si la obra no es natural, es una obra que está hecha en la carne. Amén. Abraham, ¿qué hizo? Dios le dio un mandamiento y él creyó. Aunque después lo que Dios le dijo no se veía como él lo esperaba, hasta que Dios se lo trajo en su tiempo. Amén. Así que el que realmente tiene fe va a obrar. Pero el que obra para obtener algo, entonces ya no es por fe. Amén. Santiago dice, en la versión original dice ahí, yo te mostraré, dice, mi fe, con obediencia a la fe. Es lo que llaman la obra. Eso dice la Reina Valera. En realidad, tenés que leer el texto. Pero si eso es lo que dijo Santiago, de que yo te mostraré por mi obediencia a la Torá mi fe, claramente hay que mirar con quién estaba él discutiendo. O a quién estaba diciendo eso. Porque realmente yo no le demuestro a nadie mi fe porque obedezco la Torá. Amén. Uno no demuestra la fe porque guarda el mandamiento. Pero si uno guarda el mandamiento, ¿por qué no creí? Es diferente. ¿Se me entiende? O sea, por eso digo, es algo como de doble filo. Pero en realidad, si uno lo comprende sencillamente, no es tan complicado. El punto es cuando la gente discute. Sí, pero tú dices que tienes fe, pero no obedeces. O sea, quiere al razonamiento. O sea, lo que Santiago está discutiendo es con quién. Con gente que dice ser creyente, pero que está dando un mal testimonio. ¿Entiende el punto? Entonces, claramente, le está trayendo algo que es válido. Él le dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo decir? Por mi fruto me conocerás. Amén. Es como dice, da frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es que yo tengo que hacer nada para demostrar que soy arrepentido, sino que mis acciones van a dar testimonio de que yo realmente estoy arrepentido. Porque yo puedo decir a una persona, ay, sí, me arrepiento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero después vuelvo y se la hago. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Pero si yo realmente empiezo a demostrarle a esa persona, a amarla, a respetarla, a honrarla, a cuidarla a esa persona como se merece, claramente ella va a ver de que en mí hay un cambio. Y que de verdad si cometí un error, me arrepentí de eso y que el arrepentimiento es genuino. Entonces, yo no tengo que hacer cosas, o sea, Santiago lo dice no porque él esté enfatizando de que es la obediencia al mandamiento lo que demuestra mi fe. No, él lo está diciendo es porque está discutiendo con alguien. Una circunstancia que sucedió. Claro, porque ahí mismo, si usted lee más adelante, él dice, porque si aborreces a tu hermano, entonces eres homicida. No puedes hacer acepción de personas. O sea, ¿a quién está diciendo Santiago eso? A gente que está violando la ley del amor, que está haciendo acepción de personas, que están aborreciendo a otros. ¿Cómo decirle que tú no has nacido de nuevo, que tú has nacido de Dios y estés aborreciendo a tu hermano? En realidad, entonces tú no tienes fe. Pero y entonces, los dichos que dijo Pablo, ¿verdad? Se estaría contradiciendo, ¿verdad? En lo que dice, lo que acabamos, atrás de estos versículos que acabamos de ver la semana pasada, cuando dice, en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, y más al final dice, a estos evita. Y ahora, ¿cómo es que si es que no ama a los ya? ¿Se estaría contradiciendo o qué? ¿Qué se contradeciría? O sea, en el sentido de que amar a tu hermano o si no amas a tu hermano, pero ¿en qué forma hay que amarlo? Con todos los defectos y No. que ellos pican y todo eso, ¿o porque? No. A ver, ¿cómo es de... Vamos a hacer una cosa. Cuando discutimos un punto,
Vamos, en este caso estamos discutiendo el punto de Santiago. Amén. No estamos discutiendo el tema de quién es tu prójimo o quién es tu hermano. Estamos hablando desde que Santiago descubrió que en las congregaciones había este tipo de problemas, donde había acepción de personas, donde al que era pobre y humilde lo menospreciaban. Él está hablando dentro De la congregación, claro. Él no está hablando al público. De la congregación. Él está hablando de la congregación. Sino que dentro de la congregación, lo que decíamos esta mañana, hay Jacob y hay Israel. Hay gente que obra en la carne y hay gente que obra en el espíritu. Entonces, aquellos que obraban en la carne, es que él los redarguía, él los corregía, diciéndoles, oye, eso no es correcto. Si tú realmente has nacido de Dios, no puedes aborrecer a tu hermano. O sea, tú realmente no tienes fe. Y lo que él está diciendo a esa persona es, ustedes no tienen fe. Ustedes no son de Dios. Porque si usted lee más adelante, usted va a encontrar que habla de que el que viola el mandamiento, peca. ¿Verdad? Y si no haces conforme a lo que está escrito, o si no sigues al Espíritu, ¿qué va a pasar? Vas a pecar. Amén. Si tú no obedeces al Espíritu, ¿a qué nos lleva el Espíritu? A amar. Si yo me dejo llevar por la carne y empiezo a menospreciar a alguien, entonces ya no estoy caminando en el Espíritu. Ya estoy caminando ¿qué? En la carne. Entonces claramente, ahora lo otro que dice Pablo, de que no nos juntemos con aquel que diciendo ser creyente, y fíjese que por eso es que Santiago lo corrige, porque Santiago no quiere convivir con ellos. Gente así no debe estar en la congregación. O te corriges o te vas. Amén. Entonces claramente está de acuerdo. Pablo dice con aquellos que dicen ser creyentes, pero son borrachos, ávaros, que son idólatras, que son adúlteros, todo eso, ni te juntes. Pero si está Ni en comas. la congregación, ¿uno cómo hace? Pero si tú tienes pruebas, si tú sabes de que esa persona está en pecado, no te juntes con él. Amén. Ahora, para los líderes es deber corregirlos, es deber disciplinarlos. Y dice que si es posible, declarar públicamente su pecado. Para que vea que hasta dónde tiene que ir el líder. Si uno descubre que dentro de la congregación hay gente que está en pecado, Pablo se lo dice a Timoteo, para que los demás teman. Porque si no, dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces claramente no está hablando aquí de cosas diferentes, es lo mismo, simplemente que están diferentes contextos. Amén. Santiago está hablando directamente a personas que están dentro de la congregación, que están actuando mal, y a los que él quiere corregir. Y los corrige diciéndoles, ustedes con sus obras, con sus actos, demuestran que no tienen fe. No podemos tomar el texto, y es ahí donde decimos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Amén. Si nosotros tomamos ese texto sin tener en cuenta todo lo que está ocurriendo, claramente entonces decimos, si ve, las obras son necesarias. ¿Y a quién se lo está diciendo? Amén. Pero en realidad no es que las obras son necesarias. Las obras son el resultado de la fe. Todo el que tenga fe, todo el que haya nacido de Dios verdaderamente, todo el que ame a Dios, va a actuar. Si esa persona no actúa correctamente, es porque no es de Dios y no tiene fe. No ha nacido de nuevo. No ha sido regenerado, no ha sido cambiado su corazón, ni ha recibido un espíritu nuevo. Amén. Si uno tiene un corazón sensible a realmente a examinar las acciones que uno hace, uno tiene que reconocer en qué momento uno se equivoca. Facilitamente uno la parte. Amén. Y que facilitamente uno, creyendo que está haciendo bien, puedes cometer un error. Ahora, recuerde que esos son los pecados que son perdonados. Aquellos que tú cometes no con intención, sino que creyendo que era correcto, que era bien, hiciste algo y al final te diste cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Cuando te des cuenta de que cometiste pecado, ¿qué tienes que hacer? Arrepiente. Así como dice, por hacer bonito hice feo. Amén. Amén. Por hacer bien hice mal. Amén. Pero gloria a Dios que vamos aprendiendo. No pide que contemos nuestros errores pasados. ¿Ah? No, yo cuento los míos nomás. Los de ustedes, allá cada quien. Toda la escritura, dice el versículo 16, segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso que es inspirada por Dios? Que es Dios el que la reveló. Dios se revela. A mucha gente dice, no, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí, Dios no iba a bajar allá a esta tierra a escribir el mismo. Para eso creó al hombre. Amén.
Y Dios usa a hombres que Él escogió por su corazón o por su espíritu y les inspiró a escribir lo que ellos escribieron. Amén. Para que quedara como testimonio para nosotros. ¿Sí, hermano? Esa palabra inspirada, Ujú. esa palabra está bien traducida ahí o hay otra o porque esa palabra, o sea, siento que tiene como espacio para que se pueda usar otra. O sea, no sé, pues le pregunto. ¿Sinónimo? Aquí dice soplada, alentada, o sea, como que es Dios el que la motivó, Ok. es Dios el que Ok. el que dio el ánimo para hacerlo, ¿sí me entiende? Y dio el entendimiento y dio la revelación. Porque no solamente es el ánimo de escribir, sino que qué es lo que vas a escribir. Amén. Entonces, claramente toda la escritura, ahora cuando Pablo dice toda la escritura, está refiriendo a qué? A los libros que se habían escrito antes del Mesías. Dice, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Claramente, Dios dijo, mi palabra no regresa a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual yo la envié. La palabra misma tiene un poder, tiene un propósito, y ella lo que se necesita es que alguien la lleve. Amén. Y ella misma va a cumplir su función, su tarea, su propósito. Va a ejercer su poder. Amén. Dice, es bueno, es útil para la enseñanza. Claramente debemos aprender que hoy en día se enseña mucho, pero es a través del discurso. Es a través del consejo, es a través de la interpretación. Pero la Biblia dice que la enseñanza tiene que ser a través de la escritura. Por eso es que Dios nos ha puesto que estudiemos lo que está escrito. Porque es ella la que nos enseña. Fíjense, ¿sabe cuántos libros hay en los seminarios para preparar líderes? Hay que estudiar un montón de libros, amén, y de clases, para que te den un título de que has estado en un seminario. Pero no la Biblia. Pero la Biblia no se estudia. Ahora, el punto que yo estudiando este libro de Timoteo, solamente con este libro, tú podrías preparar a un líder. Solamente con este libro. No necesitarías más nada. Que aquel que realmente quiere servir a Dios, estudiara, meditara en este libro, realmente entendería qué es lo que tiene que hacer. Lo demás Dios se lo va a dar. Y no hay que botar tanto tiempo con tanto, como alguien dijo por ahí, no sé si fue Salomón, dijo no hay necesidad, o Juan creo que fue que dijo, no hay necesidad de tantos libros. ¿Verdad? Salomón fue que dijo, ¿verdad? Si uno estudiara lo que Dios ha revelado y de corazón lo escudriñara, no necesitas estudiar más nada. Pero ahí se vería, si eso fue el caso, ahí se vería quién realmente quiere servir a Dios, porque ahí dice bien claro lo que va a pasar. Ah, ¿por qué? Porque A que va a querer hacer la voluntad de Dios. ahora, ¿por qué entonces los seminarios y todo eso para los títulos? ¿Quién es el que da el título? ¿Dios o los hombres? Los hombres. ¿Y qué dijo el Mesías? Porque vosotros buscáis gloria de los hombres. Entonces todo es, si no vienes a este seminario y no estudias aquí, entonces tú no eres pastor, tú no tienes ningún título, tú no eres nadie. Amén. Pero realmente Dios puede capacitar y enseñar a aquel que llama. Amén. Ahora, claramente hay necesidad de recibir enseñanza. Hay necesidad de uno oír a otro, pero sin dejar de escudriñar lo que Dios reveló. Amén. Entonces, Es necesario los seminarios, pero con la Biblia. claro, hay que estudiar la palabra de Dios, porque si no, entonces uno tampoco avanza. Amén. Pablo era rabino, pero Pablo también fue enseñado a los pies de otra persona. Ahora, ya con la base que tenía, Dios vino y le dio revelación acerca del Mesías y ya no necesitó más de más nadie. Dios mismo pero ya tenía una base. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada y es útil para la enseñanza, para la refutación del error. O sea, como yo corrijo a otro. No con discursos, no con hipótesis, no con filosofía, sino con la palabra. ¿Cómo hablamos ahora de Santiago? ¿Cómo Santiago estaba corrigiendo a esta persona? Con la palabra. Amén. Si no obras correctamente, tu testimonio no es válido. Dice, útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección. Claramente hay que corregir. Eso de que
de que corregir a alguien, eso no es amor, no. Dios nos ama y Dios nos corrige. Ahora, la refutación del error, ¿qué es? Es enderezar el camino de alguien, ¿verdad? Es decirle a otro, mira que estás equivocado. Y la corrección es decirle a otro, mira que te desviaste, este es el camino. Amén. Te fuiste por el camino que no es. Y no acepta. Si no acepta, ahí ya es problema de él, pero ya tú cumpliste. Amén. Pero recuerda que hay que hacerlo con amor. Amén. Yo estaba meditando algo en estos días. Cuando un edificio está demasiadamente viejo, dañado, averiado, afectado, ¿vale la pena restaurarlo o es mejor dejarlo y hacer uno nuevo? Pues sí, claro, pues sí. Es lo que hace con eso. Abre la llave y huele a todo. ¿Qué ejemplo nos dio Dios? Restaurarlo. ¿Dios restauró o empezó de nuevo? Amén. Depende. ¿Hizo un nuevo pacto? Tal cual como dice, si vamos literalmente a los del edificio, tendríamos que ver sus bases como están, si están solidificadas en este caso yendo a lo espiritual es en la palabra, porque muchas de las veces hay muchos líderes también que empezaron bien, pero poco a poco se dejan llevar por la teología y entonces esas teologías tienen que ser quitadas de la mente para poder aceptar la nueva revelación. Amén. Claramente, cuando aquí está hablando de refutación y corrección, es algo que se puede tratar de hacer, ¿verdad? Pero al final es Dios el que va a permitir que la persona se corrija Claro. o se enderece, ¿verdad? Pero cuando algo está demasiadamente dañado, lo mejor es que dejarlo y empezar de nuevo. Que fue lo que Dios hizo. Dios vio el primer pacto y dijo, ¿sabe qué? Aquí no hay forma de restaurar esto. Lo mejor es hacer un nuevo pacto. Amén. Pablo no trató de cambiar el judaísmo que ya existía, sino presentar lo nuevo. Presentarlo con Dios. Amén. Ahora, nosotros vamos a corregir a alguien que vamos en este camino. Pero tratar de corregir todo lo malo que está, ya es difícil. Lo mejor es tratar de presentar el edificio nuevo. ¿Y cómo vamos a presentar el edificio nuevo? Trayendo la enseñanza como está en la palabra. Y no tratar de entrar. Por eso que Dios manda, dice, no entréis en contiendas. Amén. Porque tratar de yo corregir lo que lleva siglos de engaño, de confusión, de error, eso es una tarea grandísima. Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Yo creo que lo mejor es, dejemos esto a un lado y vamos a traer lo que Dios ha traído, lo que Dios ha presentado. Y que el que está aquí pueda ver la luz aquí y pueda salir. Amén. Pero tratar de corregir todo ese engaño es bastante, para mí, para Dios no es nada imposible, pero pienso que es difícil cambiar ya una religión. Pienso que lo mejor es presentar una nueva luz, sacar lo que realmente es, de lo que estaba desde el comienzo. Amén. Y tratar de edificar de nuevo. Amén, mis hermanos. Por la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Qué significa eso para la instrucción en la justicia? Que realmente si yo quiero saber cómo Dios quiere que yo obre y actúe en esta vida, cómo yo ser justo en esta vida, tengo que leer la palabra. Porque cómo yo sé cómo ser justo en los negocios, cómo ser justo en mis relaciones, cómo ser justo en mi hogar, cómo ser justo en cualquier aspecto de mi vida. Si no tengo conocimiento de la palabra, pues voy a estar pensando e inventando cómo voy a ser justo. Pero en realidad la palabra me dice, Dios habla hasta de las pesas. Dice, tened pesas justas. ¿Qué quiere decir? No engañes, no robes. Eso aplica para todo, para cuando usted va a vender un carro, va a vender una casa. Hay gente que los engañan horriblemente. Les venden algo como bueno y al final no sirve para nada. Todo eso es injusticia. Amén. Porque justo es aquello que se hace legalmente. Amén. Es correcto ante los ojos de Dios. ¿No? Y delante de los hombres también.
Amén. Aunque hoy en día la injusticia es aprobada por los hombres. Al que es injusto, al que es malo, ¿cómo lo llaman? Uy, ese es sabio. Es un sabiondo. Pero ¿es por qué? Porque es malvado, porque roba, porque engaña, porque... Amén. Por eso dice la Biblia que al final a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Porque al que ven que es honesto, que es íntegro, ¿cómo le dicen? Ay, qué bobo, qué tonto. Ah, ese es un tonto, ese es un bobo. Así tristemente está la vida. Dice, todo esto es para qué, el versículo 17, a fin de que ¿quién? No cualquier persona. La escritura es para quién. Es para enseñar a quién, para corregir a quién, para instruir a quién. Al hombre de Dios, al creyente, al que ha puesto su fe en Dios, al que ha creído, pero necesita instrucción. Necesita que lo guíen, que le muestren el camino, que le hagan ver el error. Amén. Por eso que cuando una persona realmente tiene amor por la verdad y lo corrigen, no se molesta, antes da gracias. Por eso dice la escritura, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y ¿qué te pasará? Te buscarás afrenta, te buscarás problemas. Amén. Entonces claramente cuando habla aquí de que todo esto es para ¿quién? Para el hombre de Dios. Amén. Dice para que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con Timoteo? Eso mismo, equipándolo y calificando. Amén. Para que él no tenga tropiezo. Capítulo 4. Requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, en su aparición y en su reino. Predica la palabra. O sea, lo que Pablo le va a decir a Timoteo de aquí en adelante, se lo dice en base a qué. Recuerda que va a haber un juicio. Recuerda que Jesús el Mesías va a venir y va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Así que tu obra, lo que tú hagas, va a ser que juzgado delante del Señor. Así que lo que hagas, hágalo bien. Amén. Y dice, predica la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Predicar la palabra. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Insistir es en el hecho de tratar de llevar en todo momento la palabra, el mensaje. Amén. Dice, redarguye, que es lo mismo que estamos hablando ahora de refutar y de corregir. Amén. Redarguir. Exhorta, se anima y reprende con toda paciencia y doctrina. O sea, realmente todo siervo de Dios tiene el compromiso y el deber de ¿qué? De hacer estas cosas. Porque si no hace esto, cuando venga el Señor, entonces le tomará cuenta de su obra. Si no corrigió porque lo que le pasó a Esaú. Es que no hice lo que Dios me mandó porque es que el pueblo quiso que tomar lo mejor. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey Saúl cuando Dios le mandó que destruyera a los amalequitas y que destruyera todo el ganado y todo? Así que escogieron lo mejor. ¿Y con qué cuento lo escogieron? ¿Con qué pretexto? De que esto es para presentar holocaustos a Dios, ofrendas a Dios. ¿Y acaso Dios quería eso? No. Entonces así pasa muchas veces. Cuando uno busca hacer la voluntad de Dios, tiene que hacer lo que Dios llamó a hacer y no darle gusto a nadie. Si le gustó, bueno, y si no, también. Amén. Pero si obras para darle gusto a otros, para que otros no se sientan incómodos, para que, es que de repente se va de la iglesia, entonces tú estás haciendo una mala obra. Porque estás haciendo las cosas por tu conveniencia. Amén. Por sentimentalismo, por emocionalismo, pero no por verdad. Pastor, aquí es donde se aplica que la sangre de esa persona que uno no le haga redarguido cae sobre nosotros. Amén. Si la persona no le dice, no enseña la verdad de la palabra, o sea, si el líder, si aquel que está al frente, no enseña la verdad, no corrige, no rasguye, no instruye en justicia, realmente está engañando a ese pueblo. Y si ese pueblo se pierde, la sangre de ellos, ¿sobre quién será? Sobre aquel que tuvo la oportunidad de corregirlo y no corrigió, de rearguir y no reargulló, de instruir y no instruyó. Amén.
Dice, porque vendrá tiempo, y aquí él dice, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que hacer así? ¿Por qué tienes que hacer esto? Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Amén. O sea, llegará el momento que la gente realmente no va a querer oír la verdad. Lo que quieren oír son cosas que los anime, que los motive, pero que realmente no están buscando la verdad, no quieren buscar la verdad. Amén. Dice, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Amén. ¿Qué es una fábula? Es un cuento que se inventa. Amén. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. O sea, ya Pablo comprendía que su tiempo había llegado, que ya él estaba listo para ser despedido. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, cuando Pablo le dice a Timoteo de que tú tienes testimonio de todo lo que yo he hecho y le exhorta a hacer todas estas cosas, quiere decir es, haz tú lo mismo. Amén. Y recuerda que un día darás cuenta de todo y que te tomarán cuenta de todo. Amén. Y esto aplica no solamente como líder de una congregación, esto aplica como padre. Yo como padre tengo una obligación delante de Dios. Amén. Ahora que tengo entendimiento, tengo más responsabilidad. Antes, pues por mi ignorancia no lo hice. Pero ahora sí tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo más entendimiento y tengo que hacer lo que Dios me mandó hacer. Si yo a mis hijos o a mis nietos no los instruyo, no los corrijo, no los redargullo, entonces realmente yo no estoy siendo un buen padre para con ellos. Amén. Que lo que estoy permitiendo que ellos vivan su vida y corran tras el error o la mentira. Amén. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Dónde va a estar Pablo cuando muera? En la sepultura, en el sepulcro. No va a estar en el cielo, ni nada de esas cosas, sino que dice que cuando venga, ¿qué? Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? Día de la redención. En su aparición. Amén. El día en que el Mesías aparezca, vuelva. Entonces todos los que están muertos resucitarán. Y los que estén vivos serán, ¿qué? Transformados. Amén. Luego le sigue allí, son una serie de saludos e instrucciones que no vamos a entrar en ello. Amén. Así que realmente, si alguno de nosotros siente un llamado a servir a Dios, deberíamos meditar mucho en este libro. Realmente cómo debo comportarme, cómo debo vivir, cómo debo capacitarme para poder entonces hacer, porque así como es un privilegio servir a Dios, es una bendición servir a Dios, poder llevar el mensaje a otros, la verdad a otros, también es una responsabilidad. Dios va a exigir de mí que lo haga y lo haga ¿qué? Bien. Amén. Que no lo haga ni por contienda, ni por ningún interés personal, sino realmente por amor a la verdad y por amor al reino de los cielos. Amén. Porque tristemente por eso es que hay tanto engaño y tanta confusión, porque la gente realmente ha tomado la religión y el evangelio como una religión más. Amén. Es por el amor a la verdad y la salvación que hemos podido a través de los jóvenes y de que otros también quieren que se salven. Amén. El amor de Dios en nosotros tiene que llevarnos a anhelar llevar la verdad a otros, a anhelar sacar a otros del error, a anhelar iluminar la mente y el corazón de otros para que también salgan del error. Pero para eso tiene que haber amor de Dios en nosotros. Pero debemos saber que las aflicciones van a venir por hacer la voluntad de Dios. Amén. Claro que sí, no todo el mundo te va, así como dice por ahí, no somos, ¿cómo es? Monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y lo más seguro es que no le vamos a caer bien a todo el mundo, porque una vez que tú empieces a hablar la verdad,
y a señalar el error y a mostrar la equivocación, ¿qué va a pasar? Que todos aquellos que están montados en esa película, Hay resistencia. en ese camino del error y de la equivocación y de la manipulación, no te van a querer ver, no te van a querer oír, no te van a querer abrir las puertas. Amén. Por lo tanto, hay que soportar eso. Y si es posible, te van a perseguir, te van a crear una mala reputación, te van a buscar a ver cómo te sacan cualquier error para dañar tu imagen, para dañar tu nombre. Por eso es que no solamente tenemos que guardarnos delante de Dios, sino que realmente tenemos que guardar mucho, mucho nuestro testimonio. Comienza por casa, ¿no? Amén. El juicio comienza por casa. Amén. Por eso dice que todo aquel que quiere servir a Dios, límpiese. Amén. Para que sea un vaso que un instrumento útil a Dios. Amén. Pero hay que limpiarse. Por último, no vea esto como que, esto es para los líderes. Recuerde que cada uno de nosotros también tenemos una responsabilidad y también tenemos que una bendición de que yo también puedo ser un instrumento de Dios en un momento dado, pero debo enseñar ¿qué? La verdad. Amén. Y tengo que estar preparado, porque si viene alguien a decirme algo y yo tengo que corregirlo, ¿cómo lo voy a corregir si yo no sé? Si yo no he estudiado tampoco nada. Amén. Así que no se eche usted también al conformismo y decir, no, esto, como yo no quiero ser líder, ni pienso ser líder, ni Dios me ha llamado, entonces yo no tengo que preocuparme tanto. En la misma familia de Dios. Amén. A los familiares, a los hijos. Amén. Así que, mi hermano, esto es para todos.